Hola a todos, bienvenidos a este curso completo sobre estadística descriptiva usando R. Mi nombre es Maribel Duque y durante los próximos minutos vamos a estar abordando el análisis estadístico, la visualización de datos y la elaboración de informes ejecutivos. Entonces, bueno, vamos a arrancar con esta parte de estadística descriptiva y básicamente la estadística descriptiva es la base para entender los datos, tomar decisiones informadas y comunicar hallazgos de manera efectiva. En esta clase vamos a aprender cómo utilizar R para describir datos, hacer gráficos y presentar resultados que realmente comuniquen. Este curso es ideal para estudiantes, investigadores, analistas de datos o simplemente si alguna persona de acá quiere iniciarse en el mundo del análisis de los datos, o específicamente con R. Entonces, durante esta sesión vamos a abordar 5 temas principales. El primero son los fundamentos de la estadística descriptiva. El segundo son las medidas de tendencia central y de dispersión. El tercero, gráficos estadísticos en R. El cuarto, un estudio de caso aplicado con R. Y quinto, la elaboración de un informe ejecutivo. ¿Listo? Entonces, vamos a arrancar con un poco de los fundamentos teóricos de la estadística descriptiva. Y entonces, básicamente, la estadística descriptiva se enfoca en recolectar, organizar, presentar y describir un conjunto de datos y es una herramienta indispensable para entender las características básicas de los modelos antes de aplicar métodos más avanzados. Entonces, los métodos más avanzados de la estadística los vamos a encontrar en un siguiente curso de estadística inferencial. ¿Sí? En la estadística inferencial ya se vienen a aplicar como tal modelos estadísticos para predecir información y poder tomar decisiones informadas en este caso. Entonces, por ahora nos vamos a dedicar a la estadística descriptiva, que es básicamente a la organización, el resumen y la visualización de la información que se tiene, ¿sí? Información que vamos a encontrar ya sea en bases de datos o que creemos en bases de datos que vienen o crear las bases de datos desde cero, ¿sí? Entonces, bueno, en la estadística descriptiva tenemos que manejar dos conceptos que son claves y son lo que se denominan los tipos de variables, ¿sí? Entonces, tenemos dos tipos de variables en este caso, una que son las cualitativas y otra que son las cuantitativas. Las variables que son cualitativas, básicamente son variables que me dan a mí características, ¿sí? Y dentro de estas características vamos a tener dos, o dentro de estas variables tenemos dos, las que son nominales y las que son ordinales. Las nominales son categorías sin ningún orden, como por ejemplo el género, el país, el color de ojos o características generales realmente. Y las ordinales son características, pero que sí tienen un orden en particular. Como por ejemplo, si yo menciono la variable de nivel educativo, entonces sabemos que existe el preescolar, o incluso hasta el jardín, el preescolar, la primaria, la secundaria, la media técnica, la universidad, entre otras, ¿no? Otra que puede ser parte de estas variables cualitativas ordinales puede ser el nivel de satisfacción. Entonces, el hecho de preguntarle a algún individuo qué nivel de satisfacción tiene, entonces me puede llegar a contestar nivel de satisfacción alto, medio, regular y bajo. Entonces, cuando existe una jerarquía dentro de estas características, esto se va a denominar una variable cualitativa ordinaria. Ahora bien, vamos a continuar con las variables cuantitativas. Una variable cuantitativa básicamente es una cantidad, ¿sí? Y dentro de las cuantitativas vamos a tener dos clasificaciones en este caso, una que son las discretas y otra que son las continuas. La diferencia que existe entre las dos es que las variables cuantitativas discretas vienen de un experimento que consiste en contar y en cambio las variables cuantitativas continuas vienen de un experimento que consiste en medir. En algunos casos, algunas personas tienen la creencia mal infundada o el conocimiento erróneo de que las variables que son discretas, bueno, cuantitativas discretas, solamente contienen números enteros, ¿sí? O que las variables cuantitativas continuas pues son las que contienen números que son decimales, y esto es completamente erróneo en este caso. ¿Por qué? Porque la diferencia que hay entre las dos, y lo menciono nuevamente, es que las discretas vienen de un experimento que consiste en contar y las continuas de un experimento que consiste en medir. Entonces, contar y medir no siempre se cuenta con números enteros,
o con números naturales. Se puede llegar a contar incluso con números decimales. Y en las continuas yo puedo llegar a medir con números enteros también. Entonces, no siempre las que tienen números decimales se clasifican como variables cuantitativas continuas, sino que si esos decimales vienen de un experimento que consiste en contar, entonces inmediatamente hay que clasificarlas dentro de las variables cuantitativas discretas. ¿Listo? Esta clasificación de las variables hay que realizarla debido a que las técnicas estadísticas que se utilizan para las variables cualitativas son diferentes a las técnicas estadísticas que se utilizan para las variables cuantitativas, ¿sí? Incluso también dentro de estas mismas categorías hay que hacer la diferenciación, porque yo puedo utilizar ciertas técnicas o puedo utilizar ciertos gráficos o ciertas herramientas estadísticas para variables cuantitativas discretas, pero esas no me van a servir para las variables cuantitativas continuas. Entonces, cuando nos encargamos a realizar este proceso de estadística o sí, de estadística descriptiva, el primer paso que tenemos que realizar es la clasificación correcta de las variables que hacen parte de nuestro estudio estadístico. Eso hay que tenerlo completamente claro en este caso. ¿Para qué? Para que las herramientas que utilicemos sí sean realmente las correctas. Porque si utilizo herramientas de una variable cuantitativa continua y resulta que realmente tengo una que es discreta, pues los resultados que yo vaya a obtener de mi estudio, pues no me van a servir para tomar decisiones. ¿Listo? Adicionalmente, de este tema, de los conceptos básicos que se manejan en estadística descriptiva, tenemos que hacer la diferencia entre otros dos conceptos, y uno lo que es una población y otro lo que es una muestra. Entonces, básicamente una población es un conjunto total de elementos a estudiar, y una muestra es un subconjunto representativo precisamente de la población. Entonces, cuando nos encargamos de realizar estudios estadísticos, el objetivo es siempre estudiar una población, ¿sí? Porque si estudiamos una población, los resultados que encontremos sí van a estar basados completamente en esa descripción general de esa misma población, es decir, que podemos llegar a tomar decisiones y esas decisiones van a ser completamente correctas. Pero ¿qué sucede? Que estudiar una población requiere de mucho tiempo y requiere de demasiado dinero. Entonces, los recursos, como son limitados, pues no siempre podemos estudiar a una población completa, pues precisamente por esa escasez de recursos. Entonces, lo que hacemos es tomar una muestra representativa de esa población, de tal manera que estudiemos lo que sucede en esa muestra y que al estudiar lo que sucede en esa muestra, eso que sucede acá me describa lo que ocurre en el todo, ¿sí? En esa población general. Y por eso es que tiene que ser representativa, porque si yo escojo de una mala manera esa muestra, pues entonces los resultados que yo encuentre acá en este subconjunto no me va a describir lo que pasa en una población completa. Como por ejemplo, si yo quiero realizar un estudio acá en Villavicencio del comportamiento de los ciudadanos o consumo de alcohol de los ciudadanos de acá de Villavicencio, pues lo que yo tengo que hacer es, pues ideal, preguntarle a toda la población de Villavicencio, pero como eso no se puede hacer, entonces tampoco podría irme a preguntarle a las personas que están ubicadas en la zona rosa o ir a un barrio en particular y encuestar a individuos allá y decir que esas encuestas que yo hago allá en ese barrio me van a describir lo que sucede en todo Villavicencio. Eso no es así. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Tomar individuos de las diferentes comunas de acá de Villavicencio, realizar ese estudio con esos individuos y la unión de todos esos individuos va a conformar precisamente mi muestra, de tal manera que yo ya puedo revisar precisamente cómo se comporta mi población estudiando diferentes individuos, pero ubicados en diferentes partes de acá de la ciudad. Entonces, si se quieren estudiar, si se quiere hacer un estudio de Villavicencio, pues no se van a ir a un barrio localizado, sino que se tienen que ir a diferentes barrios de tal manera que todo lo que sucede en esos barrios describa lo que sucede a manera general. Y no es que esa descripción sea 100% cierta. Entonces, como hay una muestra y hay una población, hay una diferencia de individuos entre los dos. Entonces, de un millón de individuos me estudio solamente la mitad, entonces va a haber siempre un margen de error bastante grande. Pero entre mejor sea la toma de esa muestra, entre más representativa sea, pues vamos disminuyendo el error en este caso, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que esas decisiones que vayamos a tomar
con esas conclusiones que generemos, van a tener ciertas probabilidades también. Entonces aquí ya entra un juego, otro tema, que va de la mano con la estadística, que, es que son las probabilidades. ¿Listo? Entonces, eso por ese lado tenemos esos dos ejemplitos de población y de muestra en este caso. Entonces, como nuestro objetivo precisamente es ver todo este tema de estadística descriptiva con R, entonces acá pueden estar observando ustedes en este momento la ventana de R, ¿sí? Aquí tengo ubicado RStudio, entonces paso importante, tener descargado el programa, pero antes de descargar el programa de RStudio tienen que descargar el de RProject para poder que el de RStudio les corra, debido a que el código de programación de ambos está completamente enlazado. Entonces, por ejemplo, yo puedo crearme una lista en R de la siguiente manera, ¿sí? Entonces, voy a tener acá la siguiente información en este script. Voy a crear un vector de datos simulados, que estos datos simulados pueden ser, por ejemplo, las edades. Entonces, tengo una variable que se llama edades, que va a ser numérica en este caso, y edades va a ser igual, que el igual lo realizamos con esta flecha, o puede ser también con el símbolo del igual, no pasa nada, va a ser igual a la C, que es una función que ya viene definida en R, que significa concatenar. Entonces, ¿qué voy a concatenar? Edades. Tengo la edad de 22, 25, 27, 30, 30 nuevamente, 28, 35 y 40. Cerramos paréntesis ahí, y si yo corro este programa, observen que aquí en la parte de abajo de la consola ya se corre precisamente la variable edad. Si yo quiero ver datos de esta variable de edad, pues voy a utilizar otra función que se maneja aquí en R, que se llama summary, y entre paréntesis vamos a colocar la variable que estamos usando en este caso, que es la de edades. Si yo corro esto, si yo corro este código de acá, entonces, ¿qué me va a aparecer? Que de ese conjunto de datos que yo acabo de ingresar, de esta lista, que es una muestra, entonces voy a tener el mínimo, el cuartil 1, la mediana, la media, el tercer cuartil y el dato máximo de ese conjunto de datos. ¿Listo? Eso como para ir introduciéndonos también un poco a lo que es el programa de R, pero ya vamos a detallar un poco mejor estas medidas, tanto de tendencia central como de dispersión. Bueno, entonces, continuando precisamente con toda esta parte teórica de lo que tiene que ver la estadística descriptiva, vamos a continuar con algo importante, que son las medidas de tendencia central. Entonces, las medidas de tendencia central nos dicen dónde se concentra la mayor parte de los datos, ¿sí? Entonces vamos a tener tres medidas de tendencia central. La primera, que es la media, la segunda, que es la mediana, y la tercera, que es la moda. Básicamente la media es la suma de todos los valores dividido entre el total de observaciones que tengamos. Entonces, esto es lo que conocen la mayoría de personas como cálculos de promedios, ¿sí? Cuando se calcula un promedio, básicamente se está calculando es la media. Pero entonces, ¿qué sucede? Que realizar cálculos de la media no siempre es efectivo. Y esto debido a que la media es muy sensible a lo que se denomina en estadística como los valores extremos. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo todo un conjunto de datos. Si mi conjunto de datos está agrupado, la mayoría, en cierta región, pero tengo unos datos que son atípicos, que están muy alejados de donde están concentrados esta mayoría, o están muy alejados por debajo o por encima, esos datos que son atípicos vienen y me alteran precisamente el cálculo del promedio. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 5 personas y 3 de ellas tienen edades de 30, 31, 32 años, y adicionalmente tengo una persona que tiene una edad de 70 años y aparece un bebé que tiene una edad de 2 años, al calcular el promedio de esos, pues ¿qué va a pasar? Que tengo que sumar 2 años más 30, más 31, más 32, más la persona que tiene 70 años. Eso me da un total de 165. Dividido entre las 5 personas, pues voy a tener por acá un promedio de 33 años, ¿sí? Pero entonces, ¿qué sucede? Que entre más lejanos estén esos datos atípicos, esos datos de la mayoría de la población acá, ¿qué sucede? Que ese promedio va a estar alejado de donde se concentra la mayor parte de la información, ¿sí? Entonces, me puede dar en algún momento que si tengo una persona ya mucho mayor a esos 70 años, ¿qué sucede cuando calcula el promedio?
que me va a decir ese promedio que la mayoría de mi población va a estar alrededor de los 50 años, por ejemplo. Pero pues eso no va a ser tan cierto debido a que la mayoría de la población va a estar es alrededor de los 30 años, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que no siempre es efectivo calcular medias debido a que si dentro de la muestra se encuentran datos que son completamente atípicos o que son valores ya muy extremos, pues eso me va a alterar mis resultados, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tenemos medias o queremos calcular medias, pero la media es sensible al cálculo de valores extremos, pues no vamos a realizar el cálculo de la media, sino que aquí ya entra en juego otra medida de tendencia central que se denomina la mediana. Entonces, básicamente la mediana es el valor central que divide el conjunto de datos en dos mitades, ¿sí? Entonces, calculamos medianas cuando tenemos outliers. Outliers en estadística son precisamente esos valores que son extremos, esos datos que son atípicos, ¿sí? Entonces, vamos a tener por acá, perdón, vamos a tener que de este conjunto de datos, por ejemplo, que estamos manejando acá, que se llama edades, si yo quiero calcular la media de ese conjunto de datos, pues ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar una función en estadística que se llama min, y dentro de esa función voy a colocar el nombre de la variable que estamos manejando, que en este caso sería edades. Si yo coloco min de edades, me tiene que salir el promedio precisamente de ese conjunto que estoy manejando, de estas edades que tengo acá de esta lista. Entonces observen que el promedio va a ser de 29.62, ¿sí? Adicionalmente, si yo quiero calcular la mediana, voy a utilizar la función que se llama median de la variable que estamos manejando, que en este caso sería la de la variable edades. Si corro esto, me dice entonces que la mitad de ese conjunto de datos va a ser 29 en este caso, ¿sí? Entonces observen que aquí tanto la media como la mediana son valores muy cercanos y están muy cercanos, ¿por qué? Porque en este caso no estamos manejando datos atípicos o outliers, ¿sí? Entonces, como los datos están bastante próximos, pues tanto la media como la mediana tienden a acercarse o a aproximarse en este caso, ¿listo? Adicionalmente a eso, vamos a tener otra tercera medida de tendencia central que es lo que se denomina como la moda. Y básicamente la moda es el valor que ocurre con mayor frecuencia, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que la moda se puede llegar a calcular incluso para variables que son cualitativas, ¿sí? Si yo tengo una variable cualitativa o una variable cuantitativa, a ambas le puedo calcular la moda, cosa que no sucede como, por ejemplo, con la media y la mediana, que la media y la mediana son cálculos que se deben de aplicar solamente cuando estoy manejando variables específicamente cuantitativas. Si tenemos variables que son cualitativas, no se puede realizar el cálculo de estos parámetros estadísticos, pero entonces la moda sí aplica para ambos. Si queremos realizar entonces la moda en R, en el software estadístico de esa misma variable de edades, entonces podemos llegar a correr el siguiente código. Entonces miren que vamos a utilizar una librería que se llama modex y vamos a correr esta función. Bueno, observen que vamos a tener por acá un pequeño error. Si compilan este código de primeras, se les puede generar un error. Y dice ese error que no hay paquete que se llama mods. Entonces, ¿qué hacemos cuando necesitamos instalar un paquete? Pues vamos a utilizar la función de install package y acá adentro vamos a llamar precisamente al paquete que vamos a utilizar. Entonces, cuando en algún momento ustedes estén haciendo estadísticas y tengan que llamar una librería, si al correr esa librería les aparece un error, es porque la librería no está instalada dentro del software que tienen en este momento. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Primero instalarla y luego, ahí sí, pueden llamar la librería, ¿listo? Entonces, en este caso, vamos a correr nuestra librería. Entonces, acá en este caso estamos instalando nuestra librería, que aparece que se está instalando. Entonces, una vez se instale, ya la podemos llamar. Entonces, esperemos unos segunditos que ya se está instalando. Listo, y ya quedó completamente instalada, ya se quitó ese recuadro de que se estaban cargando los paquetes. Entonces, ahora sí podemos llamar a nuestra librería y ya aparece y luego podemos correr este código de acá que se llama MLB.
Si corremos este código, ese código me sirve para encontrar la moda de ese conjunto de datos, ¿sí? Entonces, al correr ese código me va a aparecer que la moda va a ser de 30 en ese caso, ¿sí? Entonces, si tenemos esto, si tenemos en este programa, queremos calcular la media, la mediana y la moda, pues vamos a tener estas funciones de acá. Tengan en cuenta entonces que para el cálculo de la moda, primero hay que llamar una librería y dado el caso de que no la tengan, pues primero la deben de instalar. En este momento no les estoy mostrando lo que aparece en la consola, para que ustedes allá, desde sus equipos de cómputo, hagan el ejercicio de correr precisamente estos códigos que yo tengo en el script y una vez los corran, que ustedes mismos observen acá en la parte de abajo, en la parte inferior izquierda, qué es lo que les va apareciendo una vez ustedes van compilando estas líneas de código que tengo acá. ¿Listo? Ahora, ahí ya tenemos las tres medidas de tendencia central, la media, la mediana y la moda, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que cada una de estas fórmulas, pues, bueno, cada uno de estos parámetros tienen unas fórmulas específicas. Entonces, por ejemplo, aquí pueden observar que si ustedes quieren calcular la medida aritmética, pues, ¿qué estamos haciendo básicamente? Haciendo la sumatoria de todos los X, de todos los datos, y dividiéndola entre el total de datos que tenemos en este caso, ¿sí? Adicionalmente, aquí en pantalla les estoy mostrando otras fórmulas para cálculo de medias ponderadas, por ejemplo, que eso ya es cuando todos los datos no tienen el mismo porcentaje, sino que varían los porcentajes. Entonces, ¿cuándo se calculan medias ponderadas? Como por ejemplo el cálculo de la nota definitiva de un espacio académico. Entonces sabemos que, por ejemplo, acá en la universidad, el primer corte vale el 30%, el segundo corte vale el 30% y el tercer corte vale el 40%. Como no todos los cortes valen lo mismo, la nota definitiva no se puede calcular con un promedio, sino que se tiene que calcular con algo que se denomina la media ponderada, porque se tienen en cuenta las ponderaciones que son esos porcentajes para cada uno de esas notas de cada uno de los cortes, ¿sí? Bueno, adicionalmente tenemos por acá la fórmula de la mediana y para esta fórmula de la mediana pues vamos a tener que realizar el cálculo del límite inferior más n medios, que es el total de los datos dividido entre 2, menos las frecuencias que estamos manejando en este caso, dividido también en la frecuencia absoluta, multiplicado por la amplitud en intervalo. Entonces, aquí tenemos estas fórmulas, pero resulta que para el manejo de estas fórmulas no es necesario memorizarse todo esto, porque pues hoy en día la estadística y los software estadísticos ya vienen programados con todas estas operaciones matemáticas, ¿sí? Que sí es bueno aprender de dónde sale cada una de estas fórmulas y cómo se realizan los cálculos a mano, por supuesto, pero algo mucho más allá que tiene la estadística es precisamente realizar el análisis de la información. O sea, yo voy a utilizar software que me ayude a realizar el cálculo de todos estos parámetros que yo necesito, que me ayude a realizar las gráficas de las variables que yo necesito o el cruce de información, pero nosotros como estadísticos o como personas que nos estamos formando en estadística, lo que la competencia que tenemos que desarrollar es la de análisis de información, ¿sí? Aprender a interpretar los resultados más allá de sabernos de memoria cómo realizar paso a paso el cálculo tanto de la media como de la mediana como de la moda. ¿Eso por qué? Porque ya hay programas que nos realizan esta tarea mucho más fácil. ¿Listo? Entonces, bueno, continuando con esta información, ya acabamos de abordar lo que son las medidas de tendencia central y vamos a continuar con otras que se denominan las medidas de dispersión. Entonces, dentro de las medidas de dispersión vamos a tener varias, el rango, la varianza, la desviación de estándar, ¿sí? Entonces, las medidas de dispersión básicamente nos indican cuánto varían los datos respecto a una media central. Entonces, dentro de la primera vamos a tener lo que es el rango, y el rango es la diferencia que hay entre el valor máximo de un conjunto de datos y el valor mínimo, ¿sí? Entonces, si yo tengo 10, no sé, tengo un conjunto de datos y mi número más grande de ese conjunto de datos es 10 y el número más pequeño es 4, pues básicamente el rango es realizar una pequeña resta. 10 menos 4 va a ser igual a 6. Eso significa que el rango de mi conjunto de datos en este caso pues es de 6. ¿Listo? Adicionalmente vamos a tener lo que es la varianza, y la varianza es el promedio de las diferencias al cuadrado respecto a la media. ¿Por qué se realizan estas diferencias al cuadrado?
porque lo que estamos haciendo es calcular distancias. Entonces estamos calculando la distancia que hay entre cada uno de los datos respecto a la misma media. Entonces, como no pueden existir diferencias negativas, como por ejemplo si yo tengo un dato a la derecha y ese dato es de, no sé, de 8 y pues la voy a calcular con otra distancia que sea, por ejemplo, la de 10, pues al hacer 8 menos 10 me va a dar menos 2. Pero como son distancias, no existe una distancia negativa. Entonces, para eliminar esa situación de que me salgan distancias negativas, por eso es que se eleva la varianza al cuadrado, ¿sí? Por eso es que surge esa operación. Para que al elevar al cuadrado todos esos negativos se me eliminen en este caso. Perdón. Entonces, vamos a tener que calcular varianzas para encontrar esas distancias que hay entre los diferentes datos que tenemos respecto a una media. Eso nos va a indicar a nosotros que si esas distancias son muy grandes, eso significa que los datos van a estar demasiado dispersos, ¿sí? Y vamos a tener otra medida de dispersión que se llama la desviación estándar. Y la desviación estándar y la varianza están completamente ligadas porque la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, como la varianza me da esas distancias, pero esas son distancias cuadradas, nuevamente para volver a la escala original con la que yo estoy trabajando, pues entonces, ¿qué voy a hacer? El cuadrado lo eliminamos con una raíz, porque son operaciones que son inversas en este caso. Entonces, en la desviación estándar me va a dar también esas distancias, pero ya en la escala que estamos trabajando, ¿sí? Entonces, ya me va a dar la distancia que hay de entre un dato con respecto a la media, que pues en principio la media tiene que estar cercana al valor central de los datos, ¿listo? Entonces, dentro de estas medidas de dispersión también vamos a tener fórmulas. Entonces, por ejemplo, la varianza se calcula como la sumatoria de cada uno de los datos menos el promedio, todo al cuadrado y dividido entre el total de datos, ¿sí? Eso si estamos trabajando con poblaciones, porque si estamos trabajando con muestras, entonces no lo vamos a dividir entre el total de datos, sino entre n-1, porque recuerden que cuando realizamos este cálculo con muestras, pues estamos acumulando error en este caso, ¿sí? Y si vamos a calcular la varianza, la desviación estándar, pues la desviación estándar va a ser la raíz cuadrada de la misma varianza. Entonces aquí pueden observar la fórmula también a la derecha. Entonces va a ser la raíz cuadrada de la misma fórmula de la varianza, que es la sumatoria de cada dato, menos la media, todo al cuadrado para eliminar las distancias negativas, dividido entre el total de datos que tengamos en este caso. ¿Listo? Entonces, no es necesario estar utilizando estas fórmulas de acá, aprenderlas de memoria, porque vuelvo y repito, para eso es que están creados los software estadísticos, como en este caso el de R. Entonces, en este conjunto de datos que tengo acá, yo puedo realizar el cálculo del rango y mostrarlo en pantalla. Entonces, les voy a mostrar el siguiente código. Entonces, observen que si utilizo la función de rank y dentro de paréntesis tengo mi variable de edades y corro esta información, pues me va a salir el rango de mi conjunto, ¿sí? Y vuelvo y corro el siguiente código. Entonces, con esto de acá, lo que va a hacer es que me va a mostrar el dato más pequeño y el dato más grande, ¿sí? Entonces, una vez me muestra ese dato más pequeño y ese dato más grande, observen que en la siguiente línea de código estoy utilizando esta función que se llama diff, que lo que va a hacer es realizar una diferencia entre ¿qué? Entre ese rango. Entonces, lo que va a hacer es coger el dato más grande y restarle al pequeño. Que con este ejemplo que estoy utilizando acá de estas edades, con estos números exactamente, van a observar ustedes allá cuando compilen este código que les va a aparecer una diferencia o un rango de 18. ¿Por qué? Porque entre 22, que es un dato más pequeño, a 40, pues hay una distancia de 18 en este caso. ¿Listo? Entonces, observen lo rápido que podemos realizar estos cálculos, pues utilizando un software estadístico. Y lo ideal es que sigamos realizando la estadística como es ya con un software especializado para ello. Entonces, vamos a continuar con el cálculo de la varianza. Entonces, para la varianza vamos a utilizar una función en R que se llama var y entre paréntesis también lo de las edades. Entonces, observen acá que al compilar ese código, en la parte de abajo en la consola, les tuvo que haber aparecido la parte, la edad, la varianza. Entonces, aquí voy a tener una varianza de 32,26.
que como estos son edades, entonces me indica 32,26 años, pero no solamente años, sino años cuadrados, ¿sí? Porque recuerden que la varianza siempre me va a dar la información, pero en términos cuadráticos en este caso. Si estoy trabajando con centímetros, pues entonces me va a dar centímetros cuadrados o alturas cuadradas o la variable que se esté manejando, pero al cuadrado. ¿Listo? Que si quiero volver a mi escala original, entonces ya no realizo el cálculo de la varianza, sino que voy a realizar el cálculo de la desviación estándar. Entonces la desviación estándar se calcula con una función que es SD y entre paréntesis, pues la parte de la variable que sería edades en este caso. Entonces, al compilar esta información, pues ustedes van a encontrar en la consola que les va a dar un aproximado de 5,6 años. Entonces, ¿qué me indica ese 5,6 años? Que la distancia que hay en promedio entre cada una de las diferentes edades respecto a la media, que la media ya la calculamos, y que la media me dio exactamente, déjenme ya reviso cuánto dio, la media dio exactamente 29,6, entonces me indica que entre cada una de las edades, con esa media 29,6, en promedio hay una distancia de 5,6 años. ¿Listo? Entonces, para eso es que me sirve precisamente el cálculo de estas medidas de dispersión. Entonces, realmente las calculamos ¿para qué? Para encontrar si tenemos una dispersión baja o tenemos una dispersión alta. Entre más grande sea la dispersión, pues menos sentido tiene realizar cálculos de promedios, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque los datos van a estar demasiado lejanos. Entonces, van a estar tan lejanos al punto que cada uno de estos, de manera individualizada, se van a convertir en outliers. Entonces, los estadísticos que encontramos para esto, pues no me van a servir de mucho. Entonces, para eso toca aplicar otras técnicas estadísticas que podemos trabajar en otra sesión. ¿Listo? Entonces, bueno, eso por ese lado, respecto a las medidas de tendencia central y respecto a las medidas de dispersión. Vamos a continuar con otra parte importante, que es la de la visualización de los datos. Entonces, dentro de la visualización de los datos, vamos a tener que identificar patrones, anomalías y comunicar hallazgos con claridad, ¿sí? Entonces, respecto a cada una de las gráficas que vayamos a emplear, pues podemos inferir información distinta, ¿no? Pero, ¿cómo elegimos precisamente cada uno de esos gráficos? Pues, en primer lugar, hay que clasificar de manera adecuada la variable que estamos trabajando, porque hay gráficos que aplican para variables cualitativas y hay gráficos que aplican para variables cuantitativas. Incluso, dentro de las mismas categorías hay gráficos que aplican para una y gráficos que aplican para otras, como lo es el caso, por ejemplo, de la variable cuantitativa continua. Entonces, yo puedo llegar a realizar un histograma en una variable cuantitativa continua, pero si tengo una variable cuantitativa discreta, pues no puedo hacer un histograma en este caso. Entonces, por eso es que vamos a trabajar diferentes tipos de gráficos para visualizar la información. Entonces, el primero de estos gráficos va a ser un gráfico de barras, ¿sí? Y el gráfico de barras me sirve para las variables cuantitativas, para las variables cualitativas, perdón, que es este primer gráfico que ustedes están viendo acá. Vamos a tener que graficar unas barras y cada una de estas barras me van a indicar características, ¿sí? Incluso este gráfico de barras se puede utilizar también para variables cuantitativas discretas, en donde cada una de estas barras pues indica algún conteo en este caso, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a tener ese gráfico. El segundo va a ser el histograma, y el histograma muestra básicamente una distribución de frecuencias de una variable numérica cuantitativa, continua, ¿sí? Entonces, observen que son barras también, pero esas barras están unidas. ¿Por qué? Porque en este intervalo, con este límite inferior a este límite superior de acá, en este histograma, pues entonces vamos a tener una continuidad de información, que si estamos trabajando, por ejemplo, con edades, entonces vamos a tener personas o vamos a empezar a agrupar, ¿no? Entonces, ¿cuántas personas hay de 0 a 5 años? De 5 a 10 años, de 10 a 15, de 15 a 20, de 20 a 25, y así sucesivamente, según la cantidad de edades que tengamos. Entonces empezamos a crear precisamente intervalos y realizamos el conteo de individuos en cada uno de esos intervalos.
para construir un histograma en nuestro histograma en este caso. Entonces, construir este histograma me sirve para ver cómo se comporta la población. Entonces, como en este ejemplito, observen que esta barra está mucho más alta, entonces algo especial sucede con estos individuos que se encuentran en este intervalo. En cambio, esta barra de acá, que es la más pequeña, que está a la derecha del histograma, pues algo especial debe estar sucediendo con esa debido a que hay pocos individuos en ese caso. ¿Listo? Adicionalmente, vamos a tener otro gráfico que se llama el box plot o el diagrama de caja y bigote. Este diagrama nos permite visualizar la dispersión, los cuartiles y detectar los valores atípicos que tenemos en una base de datos, pero de una variable en específica. Entonces, ¿qué sucede? Ese es el que aparecen acá como unas cajas, por eso se llama diagrama de caja, y bigotes porque de esa caja salen dos bigotes, dos líneas, una en la parte de arriba y otra en la parte de abajo. Estas líneas que aparecen tanto en los bigotes, en la parte inferior y en la parte superior, lo que me indican son los valores atípicos, el más pequeño del conjunto de datos y el más alto. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo tengo acá la mayoría de los datos y resulta que sale un bigote demasiado largo, significa que ese conjunto de datos tiene un dato atípico y ese dato atípico va a influir en los resultados que yo vaya a encontrar en el análisis o en ese estudio en particular, ¿sí? Adicionalmente, la caja se va a dividir con unas líneas. Esas líneas lo que me van a indicar a mí son los cuartiles, entonces acá es donde se ubica el cuartil número 2 o el cuartil número 3 y adicionalmente se puede ubicar también la media, ¿sí? Para ver respecto a la media en dónde se están ubicando los diferentes cuartiles en este caso. Entonces, vuelvo y repito, este diagrama de caja y bigotes me sirve para analizar la dispersión que hay dentro de la misma variable. ¿Listo? Y vamos a tener otro que es un diagrama de dispersión, que es el que ustedes están viendo acá en este cuarto del plano cartesiano, en donde aparecen diferentes puntos, ¿sí? Esos puntos me sirven para analizar la relación que hay entre dos variables, o incluso si esto se desarrolla en tercera dimensión, podemos revisar el comportamiento o la relación que hay entre tres variables. Y ya para cuatro variables en adelante, ya no lo vamos a ver de manera gráfica, pero podemos encontrar relación también entre 4, 5, 6 variables, incluso hasta más variables, ¿sí? Pues realizando otras técnicas estadísticas en este caso. Pero por ahora, como estamos en una introducción apenas a la estadística descriptiva, sobre todo con R, entonces vamos a utilizarlo con dos variables en este caso. Entonces, al graficar, al tomar precisamente una variable versus la otra, pues me van a salir los valores de mis X y mis Y en el plano cartesiano, entonces se me van a formar parejas ordenadas y la ubicación de esas parejas ordenadas son esos puntos que ustedes están viendo ahí en pantalla. Entonces eso me sirve para ver qué tan lejano está un dato de otro y si esos puntos tienen cierto comportamiento que puede ser lineal creciente, entonces se dice que las variables son linealmente dependientes y que van a ser crecientes en este caso, ¿sí? Si vemos que hay una nube de puntos en este caso, pues que no tiene una forma particular como una recta, pues entonces las variables no van a estar relacionadas, ¿sí? O van a tener una relación muy baja en este caso, ¿listo? Y pues adicionalmente vamos a tener otros gráficos como gráficos de líneas o el gráfico circular, que la manera formal de llamar ese gráfico es mediante un diagrama sectorizado, ¿sí? Ese es el nombre formal de este gráfico de acá. Diagrama sectorizado, en donde cada uno de estos sectores pues me indica el porcentaje o la cantidad que hay de individuos en cada uno de esos sectores. El diagrama, este gráfico circular, este diagrama sectorizado, siempre es bueno graficarlo cuando estoy manejando variables que son cualitativas, y dentro de las cualitativas pues voy a tener pocas categorías, porque ya cuando se manejan demasiado categorías, pues entonces se pierde el mismo sentido del gráfico circular, porque me va a aparecer este círculo seccionado en 10, 15 partes, entonces no se va a alcanzar a evidenciar realmente cuál es la porción de cada una de estas, debido a que van a ser espacios demasiado reducidos y a simple vista pues no los podemos observar muy bien, que digamos. ¿Listo? Entonces, vamos a continuar acá con estos gráficos, pero pasándonos directamente al software estadístico acá en este caso. Entonces,
Voy a tener acá el cálculo de estas medidas, pero a continuación voy a empezar a desarrollar más código en este caso para realizar las gráficas. Entonces, acabo de introducir el siguiente código para crear una variable que sea cualitativa. Entonces la estoy llamando tabla, va a ser igual a table, para que me salga precisamente la concatenación de estas categorías de acá, de sexo. Entonces voy a tener hombre, mujer, mujer. Si corren ese código, pues entonces les va a aparecer en la parte de la consola precisamente la tablita que acabamos de formar, y adicionalmente a esto, observen que vamos a tener por acá, vamos a tener a la derecha el gráfico en donde me aparece esa distribución, tanto de hombres como de mujeres. ¿Listo? Entonces, ese gráfico lo pueden observar ustedes a la derecha, que se va a llamar distribución por género. Este software DR me va a servir porque observen que yo puedo realizar esa gráfica con algún color en particular. Ya si nos vamos a ir por el lado de la estética, entonces aquí me dice que voy a utilizar el color azul. Si no quieren utilizar este color, pueden buscar incluso también en internet cuál es el nombre de esa gama de colores que se manejan en R e ir cambiando acá. Y dentro del mismo código podemos ir cambiando el título de las mismas gráficas. Entonces por eso aparece acá la de main igual, y entre comillas, comillas dobles, voy a colocar el título que va a tener el gráfico en este caso. Entonces, para graficar un diagrama de barras, pues se utiliza esta función de acá, que se denomina barplot. Entonces siempre esta función de barplot sirve para graficar diagramas de barras. ¿Listo? Vamos a continuar con otra. Vamos a hacer un histograma en este caso. Listo, entonces continuando con las del histograma, voy a tener que utilizar una función en R que se llama his. Entonces en his voy a colocar la variable que estoy manejando, que va a ser la de la variable edad, el color con el cual yo quiero que salgan las barras del histograma, que en este caso voy a utilizar este verde, el main, que me sirve para colocar el nombre de mi histograma, y por aquí van a encontrar que aparece precisamente el nombre del eje X, que se llama edad en este caso. Entonces, si ustedes compilan esta línea de código, en la parte inferior derecha les va a salir ese histograma del cual les estoy mencionando. Entonces por acá les va a salir el histograma de color verde con las diferentes barritas, que no se los muestro bien porque la idea es que ustedes vayan tomando estas mismas líneas de código que yo estoy utilizando acá en mi script y las vayan combinando para que les salgan los resultados y ustedes puedan visualizarlos allá. Entonces, ¿para qué me sirve visualizar esa información? Para darme cuenta que en cierto intervalo de edades hay muchos más individuos que en otros intervalos. Entonces, si esto hace parte de algún estudio estadístico, pues dependiendo del contexto que yo esté manejando, el hecho de que hayan más individuos en cierto intervalo me debe de dar alguna información en particular. Entonces, hay que revisar muy bien, con mucho detalle estos gráficos, porque de los gráficos siempre podemos tomar conclusiones en este caso. ¿Listo? Vamos a continuar con el otro, que viene a ser el de diagrama de caja y bigotes. Entonces, para el diagrama de caja y bigotes vamos a utilizar una función que se llama boxplot. Entonces, en boxplot voy a utilizar también la variable de edades, le voy a colocar un título a mi gráfico que se va a llamar boxplot de edades, y quiero que ese diagrama de caja y bigotes salga en color rosa. Entonces, para eso utilizo este código de colores que es pink. Y al compilar esta información acá, pues se van a dar cuenta que me va a salir, un diagrama de caja y bigotes en la parte de la derecha. ¿Listo? Entonces la idea es que ustedes lo compilen allá y puedan observar el comportamiento que tiene ese boxplot en este caso, o ese diagrama de caja y bigotes. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a continuar por acá con otro diagrama, y va a ser el de diagrama de dispersión. Entonces, como les mencioné anteriormente, para realizar un diagrama de dispersión yo necesito manejar dos variables mínimamente.
Entonces voy a crearme acá dos listas, una que se va a llamar altura y otra que se va a llamar peso. Entonces, en este caso, voy a tener que la altura, voy a tener unas edades y el peso voy a tener acá, perdón, edades no, estos son altura en centímetros, entonces 150 centímetros, 160, 165, y el peso acá está dado en kilogramos, ¿listo? Entonces, si ustedes compilan estas dos líneas de código, pues entonces, ¿qué les va a aparecer? Les va a aparecer precisamente las dos variables que estamos creando en este caso. Y voy a crear un plot, que es un diagrama de dispersión de esas dos variables, la de la variable altura y la de la variable peso, en donde mi gráfico se va a llamar altura versus peso y la variable que va a estar ubicada en el eje X es la de altura y la que va a estar ubicada en el eje Y es la de peso. Entonces aquí le estoy colocando también el nombre a cada uno de los ejes que estoy trabajando. ¿Listo? Entonces de tal manera que compilen ese código ahí en sus equipos y les va a aparecer el diagrama de dispersión ubicado a la derecha. Entonces aquí les muestro una parte de ese diagrama de dispersión que dice altura versus peso y pueden observar algunos de los puntos que se están graficando en este diagrama de dispersión. A simple vista, observen que estos puntos tienen un comportamiento y ese comportamiento es que están alineados y esa alineación es creciente. Entonces, cuando eso pasa, cuando realizamos un diagrama de dispersión de dos variables y esos puntos se me empiezan a alinear o me empiezan a formar una línea recta, ya sea creciente o decreciente, significa que las dos variables están relacionadas en este caso. Entonces, ¿qué significa en este caso? Que a mayor altura, pues mayor va a ser el peso de un individuo, ¿sí? Entonces aquí podemos encontrar esa relación. Si de pronto se me está formando una nube de puntos y esos puntos no tienen una forma en particular como una línea recta, entonces la relación entre las dos variables va a ser muy lejana. Pero pues si podemos encontrar esta forma de línea recta, pues entonces significa que las dos variables están estrechamente relacionadas. Entonces esto me sirve, por ejemplo, para graficar variables que tal vez yo crea que no tienen ninguna relación. Como por ejemplo, no sé, me invento acá, ¿qué relación tendrá la temperatura con la humedad? ¿Sí? En un sector. Entonces puedo tomar datos de temperatura, puedo tomar los datos de la humedad también, realizar un diagrama de dispersión y verificar qué sucede si hay mayor humedad. Si hay mayor humedad, ¿será que aumenta la temperatura o la temperatura disminuye? Entonces, observen que al realizar el cruce entre dos variables, yo puedo empezar a detectar ese tipo de cosas, esas relaciones que existen entre las variables en este caso. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tenemos por ese lado con el código en R. Entonces, observen todo lo que hemos realizado de código en R en este caso. Y vuelve y juega, tienen ustedes que estar interpretando la información. O sea, no hay una forma o no hay algo que yo les diga a ustedes para enseñarles a interpretar la información, no. Eso depende del contexto que estemos trabajando. Entonces, si estamos trabajando en un contexto social, pues hay que revisar qué significa esa media, esa mediana, esa varianza, qué puedo concluir yo de cada uno de esos gráficos, pero respecto a qué, al problema y al estudio que estemos realizando, ¿sí? Si estamos trabajando en otro contexto, un contexto médico, un contexto ya ingenieril, de ingeniería ambiental, entonces dependiendo del contexto que yo esté trabajando, pues cada uno de esos resultados van a tener una interpretación. Pero entonces el objetivo de este curso es que empecemos a desarrollar precisamente informes, empecemos a desarrollar esa estadística descriptiva, pero no nos quedemos simplemente en el cálculo o no nos quedemos simplemente en la realización de una gráfica, sino que vamos a inferir información de esa gráfica o qué podemos concluir del cálculo de una media o qué podemos concluir de un histograma en este caso. Entonces, eso es lo fundamental realmente, la inferencia en este caso, la interpretación, ¿sí? Cuando aprendemos a interpretar, ahí ya nos estamos volviendo estadísticos de verdad, porque para realizar una gráfica y realizar cualquier cálculo, pues eso ya se los hace un programa, pero un programa no les va a decir a ustedes qué significa cada una de esas medidas o cada uno de esos parámetros. Eso no va a pasar. Entonces, para ir aprendiendo este tipo de cositas, o este tipo de cosas, lo que vamos a hacer es desarrollar un estudio de caso aplicado. Entonces, vamos a trabajar en este momento, o a partir de este momento más bien, con una base de datos realista,
con las siguientes variables. Entonces vamos a trabajar con una base de datos que va a tener edad, género, nivel educativo y va a tener también un ingreso mensual. Y con esa base de datos vamos a empezar a trabajarla para finalmente construir un informe y revisar qué conclusiones podemos sacar de esa base de datos que estamos trabajando. Entonces, vamos a continuar con ese trabajo. Entonces, continuando con el desarrollo del caso estudio, vamos a trabajar con una base de datos ya más realista. En esta base de datos vamos a tener 4 variables: la de edad, la de género, la de nivel educativo y la de ingreso. Entonces, si observamos, la variable de edad está dada en años, la de género está con F y M, de femenino y masculino, y la de nivel educativo tenemos varios niveles, que es el de secundaria, universitario, técnico. Y en ingresos, pues vamos a tener en este caso, pues valores, ¿sí? Tanto la de edad como la de ingresos se clasifican como variables cuantitativas y la de género y nivel educativo como variables cualitativas. La edad es discreta y en cambio la de ingreso en este caso es continua. A pesar de que no aparecen decimales, aún así los ingresos, acá como se están presentando, se están midiendo, los ingresos se miden. Entonces, acá esto sirve como ejemplo para mencionarles nuevamente de que hay que quitar la idea de la mente que una variable cuantitativa discreta cuando tiene números enteros y es cuantitativa continua cuando tiene decimales. Eso no es así. En cambio la edad, pues la edad sí se cuenta, entonces esta es discreta y en cambio los ingresos se miden. Y adicionalmente por acá la de género y nivel educativo son cualitativas, la de género es nominal y la de nivel educativo es ordinal, porque el nivel educativo tiene una jerarquía. Entonces, esta base de datos la tenemos que, o la vamos a trabajar, pero no la vamos a trabajar así en Excel, o sea, aquí se las estoy presentando solamente. Lo que vamos a hacer es cargar esta base de datos al software de R. Entonces, para eso, habilitamos acá, voy a habilitar un nuevo script, entonces le doy clic donde dice File, New File, RScript, y se me habilita otra ventanita en blanco, ¿sí? Ahora, para cargar la base de datos, van a observar que aquí a la derecha, donde dice Environment, en la parte de abajo aparece una tablita con una flecha en color verde. Le van a dar clic ahí y se les habilita estas opciones. En estas opciones es para cargar bases de datos, pero que tengan diferente formato. Entonces, si tienen una base de datos que está solamente en Excel, pero cuidado porque a pesar de que yo tengo la mía en Excel, eso no está con la extensión de Excel, sino que está guardada como .csv. Entonces, como está guardada como CSV, esta opción de acá no me sirve, sino que la que me sirve es esta segunda opción. Le van a dar clic ahí, pero como ustedes hasta ahora están utilizando este programa de R, ¿qué va a pasar? Que se les va a instalar los paquetes para poder utilizar esta opción. Entonces le dan clic ahí y van a observar que en la parte de la izquierda se les va a empezar les va a empezar a aparecer información como líneas de código en este caso. Una vez esa compilación de esas líneas de código finalice, vuelven y le dan clic ahí de tal manera que se les habilite esta ventana, le dan donde dice Browser, ¿para qué? Para buscar la base de datos dentro de los archivos. Entonces, cuando ustedes la descarguen allá, puede que les aparezcan descargas o en una carpeta en especial, seleccionan la base de datos, le dan a abrir y posteriormente le van a dar clic acá donde dice importar. Entonces acá en este momento se me está cargando la base de datos. Acá en la parte de arriba ustedes pueden observar que les aparece como un resumen de la misma base de datos que ustedes tienen. Entonces, ese resumen tiene incluso de una vez la categorización. Entonces me está categorizando la variable de edad y la de ingreso de tipo doble, y la de género y nivel educativo como me las está leyendo como caracteres. ¿Listo? Entonces le damos clic en importar y van a observar ustedes que acá en la parte de la derecha donde dice data, ya se les habilita esta opción que dice base, data, o sea, tal cual con el nombre de la base de datos que tenemos ahí guardada. Y adicionalmente, al lado del script se les habilita esta opción para visualizar la base de datos, pero pues ya en R, entonces aquí les aparece la tabla. ¿Con qué código? Con View. View de la base de datos ingresos, pues por eso es que les aparece esta basecita acá. Entonces, con esta base de datos es que vamos a empezar a trabajar. Entonces, paso 1, tenemos que cargar la base de datos acá en el script. Entonces, para eso vamos a utilizar el siguiente código que van a observar aquí en pantalla. Voy a llamar a esa base de datos
no con ese nombre tan largo porque aparece base de datos ingresos, sino que la voy a llamar simplemente datos. Entonces, ¿datos de qué? Entonces, voy a llamar a esta función porque esa base de datos está guardada como CSV. Y dentro de estos paréntesis voy a colocar el nombre de mi base de datos. Entonces, mi base de datos se llama base, raya al piso, datos, raya al piso, ingresos. Entonces miren que entre paréntesis, con esta función de acá de leer los datos en CSV, pues colocando el nombre ya me va a cargar precisamente la información. Claro que observen que aquí dice error, objeto base de datos ingresos no encontrado. ¿Eso por qué? Porque aquí me faltó algo importante y es que esto tiene que estar entre comillas. Y una vez esté entre comillas, nuevamente la corremos. Entonces acá vamos a correr esta información. Bueno, no, aquí hago una pequeña corrección. Entonces, ¿qué pasa? Observen que me sigue apareciendo el error, ¿sí? Ese error me sigue apareciendo, ¿por qué? Porque este código de read.csv lo utilizamos cuando no hemos cargado la base de datos acá, es decir, la vamos a llamar directamente desde el equipo de cómputo, cosa que aquí entre comillas coloquemos la dirección puntual en donde se encuentra nuestro archivo. Entonces, ¿qué sucede? Que no lo vamos a hacer de esa manera, sino que como ya cargamos nuestra base de datos acá a la parte de la derecha, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a llamar datos. ¿Y a qué voy a llamar datos? Pues a la base de datos que ya tengo acá, que se llama base de datos ingresos. Entonces voy a renombrar esa base de datos, ya no con ese nombre tan largo, sino con uno más corto. Entonces de esta manera, miren que se me habilita una nueva opción acá que se llama datos, que tiene 20 observaciones y 4 variables, ¿sí? Y si corremos esta otra función que dice head de datos, entonces la corremos y observen que aquí me va a dar una previsualización de esa base de datos acá en la consola. Entonces miren que en la parte de abajo me aparece la variable de edad, la de género, nivel educativo y la de ingreso, con el tipo de cada una de esas variables, si es un carácter o es numérica doble en este caso, y una mini tablita acá con algunas observaciones. ¿Cuántas observaciones? 6 en este caso, como para visualizar la información que tenemos ahí. ¿Listo? Ahora, con esa base de datos vamos a empezar a analizar cada una de las variables que tenemos. Entonces, lo primero que voy a hacer es analizar la variable de ingreso mensual. Entonces, vamos a observar qué es lo que sucede con esta variable. Entonces, para observar qué es lo que sucede con esa variable, voy a correr esta función que se llama summary. ¿De quién? Pues de mi base de datos que se llama datos, voy a sacar y la opción o el código para sacar es la que tiene el signo pesos. Entonces, si ustedes colocan signo pesos y seguido a esto el nombre de la variable, lo que significa este código es que van a tomar de la variable de la base de datos que se llama datos, la variable ingreso. Y con eso que van a hacer un resumen de la información. Entonces, eso es lo que significa ese summary ahí. Entonces, miren que una vez se compile este código, en la parte de abajo en la consola van a observar ustedes que me aparecen diferentes opciones para esta variable de ingresos. Entonces, el mínimo de los ingresos, miren que me aparece acá, el dato mínimo, ¿cuánto es? 900.000 pesos, es decir, que esos son los ingresos más pequeños que tenemos en este caso. Me aparece el primer cuartil, me aparece la mediana de los ingresos va a ser de 1.375.000 pesos, me aparece el valor de la media que es de 1.641.500, me aparece el valor del tercer cuartil y el valor máximo de los ingresos es de 3 millones de pesos, ¿sí? Entonces, con esta función de acá pueden sacar información de manera inmediata, ¿listo? Ahora, lo que voy a hacer posteriormente es calcular la varianza, la desviación estándar de este conjunto. Entonces, para calcular la desviación estándar, como lo vimos previamente en todos esos conceptos básicos y manejo de R, vamos a utilizar esta opción de acá, esta función SD, ¿de quién? Pues de mi base de datos que se llama datos y específicamente la variable ingresos. Si corremos esto, me va a salir que la desviación estándar de los ingresos va a ser de 657.845, es decir que
Si mi media es de 1.641.500.000, en promedio cada uno de esos salarios está a una distancia de 657.845 pesos. Miren que eso es lo que significa, o sea que estos valores vienen a tener relevancia cuando los trabajamos realmente con un contexto. Entonces, aquí ya podemos saber qué es lo que significa esta desviación estándar de acá, pero ¿por qué? Porque ya lo estamos acompañando con esta media de 1.641.500.000. Ahora, vamos a visualizar la información. ¿De qué? De los ingresos. Y como la variable de ingresos es una variable de tipo cuantitativo, pero es continua, porque los ingresos se miden más no se cuentan, entonces vamos a desarrollar un histograma. Entonces, para eso ya sabemos qué función es la que tenemos que utilizar. Voy a utilizar la función de his, ¿de quién? De mi base de datos, pero específicamente con la variable ingresos, por eso dice datos, signo pesos con ingresos, y posteriormente colocan el color con el cual ustedes quieren que les salga el histograma, el título del histograma que va a ser distribución del ingreso, y con esto lo corremos. Y observen que aquí a la derecha vamos a observar el histograma de esta variable que estamos utilizando. Entonces miren que, perdón, de este histograma se puede inferir diferente información, y es que en el rango de 1.500.000 a 2 millones de pesos, muy pocas personas tienen ese ingreso. En cambio, la mayoría de la población, observen que esa es la barra más alta, tiene unos ingresos entre 1 millón y 1.500.000 pesos, ¿sí? Y adicionalmente a eso, personas que ganan entre 2.500.000 y 3 millones de pesos también son muy pocas. Observen que la barra sigue estando por debajo. ¿Por debajo de qué? Pues de donde está la mayor parte de la población en este caso, ¿sí? Entonces la idea es que cada vez que se realice un gráfico se pueda inferir información. Entonces aquí ya tenemos el histograma de esta variable de ingresos. ¿Qué acabamos de hacer? Acabamos de analizar una variable en específico de esa base de datos, la variable de ingreso. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con la variable de nivel educativo. Entonces vamos a analizar esa variable. Entonces, en primer lugar, para analizar esa variable, quiero que habilitemos una librería. Y es esta librería con este nombre que están viendo acá. Pero, ¿qué sucede? Cuando ustedes compilen esa librería ya, la corran, les va a aparecer un error. ¿Por qué? Porque no la van a tener instalada. Entonces recuerden que antes de correr una librería, si no la tienen instalada, tienen que colocar la opción de Install Package. Entonces corremos esta opción de Install Package y acá llamamos a la librería. Entonces acá tenemos que instalar. Colocamos el nombre de la librería dentro de la opción de Instalar Paquete y esto lo corremos. Pero antes de correrlo, miren que me aparece error en la parte de abajo. ¿Por qué? Porque tiene que estar entre comillas. Entonces corremos esto y ya se me empieza a instalar. ¿Listo? Entonces allá se les empieza a instalar a ustedes. Y una vez finalice, ahí sí, miren que aquí ya aparece que está instalada, se me habilita nuevamente esta flechita de acá para escribir en la consola, puedo llamar y correr la librería. Entonces aquí ya la corrí y me aparece que se está adjuntando ya este paquete. ¿Listo? ¿Para qué voy a adjuntar ese paquete? Porque quiero llamar a una función y quiero interpretar una información. ¿Qué función es la que voy a llamar? La que les va a aparecer en pantalla a continuación. Entonces voy a llamar a esta función que se llama datos, de tal manera que lo que me va a hacer esta función es, me sirve para observar las diferencias entre los niveles educativos. ¿En qué? En los salarios. Entonces observen que en secundaria, en técnico y en universitario voy a obtener la media y la mediana y la desviación estándar en cada uno de estos niveles educativos. Pero no solamente del nivel educativo, sino que es el cruce entre la variable nivel educativo con la variable ingresos. Entonces, ¿cuáles son los ingresos o cuál es la media de los ingresos de las personas que tienen solamente la secundaria? ¿O cuál es la media de los ingresos de las personas que tienen solamente un técnico? ¿O la media de ingresos de las personas que tienen un nivel universitario? ¿Sí? Y adicionalmente la desviación estándar entre cada una de estas, ¿sí? Junto con los valores de la mediana. Entonces estos valores de mediana, de media y de desviación estándar hacen referencia a la variable de ingresos respecto o versus la variable nivel educativo.
Entonces miren que de acá también se puede inferir información. ¿Qué información puedo inferir? Que la media en el nivel universitario es de 2.362.500. En cambio, las personas que tienen simplemente la secundaria, el promedio de los salarios de ellos está en 996.667 pesos. Es decir, miren que del nivel secundario al universitario, el margen siempre es bastante alto, ¿sí? O sea que de aquí se puede llegar a tener una conclusión ya, y es que a mayor nivel educativo, pues mayor van a ser los ingresos que van a tener las personas, ¿sí? Entonces, bueno, eso por ese lado. Observen la función que estamos compilando en este caso. Estamos llamando a la variable datos. Vamos a agrupar la variable nivel educativo con la de ingresos, y de eso vamos a calcular la media, la mediana y la desviación estándar. Cerramos ahí nuestra función y la llamamos. Entonces la idea es que ustedes repliquen este código allá y puedan observar esta tabla resumen entre el versus de esas dos variables. ¿Listo? Bueno, eso por ese lado. Adicionalmente, podemos visualizar esa información, ¿sí? Es decir, vamos a visualizar la información que tenemos entre nivel educativo versus salarios. Bueno, entonces acá compilando lo siguiente, les estaba mencionando que podemos hacer el versus entre el nivel educativo con la variable de ingresos. Podemos hacer un box plot para observar qué es lo que está pasando con cada uno de estos niveles educativos. Entonces, recuerden que el box plot es el diagrama de caja y bigotes. Entonces, el diagrama de caja y bigotes sirve para revisar precisamente la dispersión entre los datos. Entonces, de acá yo puedo llegar y preguntarme, ¿qué nivel educativo presenta mayor ingreso promedio? Entonces, para eso podemos observar las líneas que están en los ingresos. Entonces, ¿cuál presenta mayor ingreso promedio? Pues la de nivel universitario. Adicionalmente, podemos ver acá que podemos observar también de este gráfico cuál presenta mayor dispersión, en qué nivel se presenta mayor dispersión. Entonces recuerden que la dispersión son los bigotes que tienen estas cajas, como la caja de nivel universitario es la que tiene los bigotes más largos, pues eso lo que indica es que en este nivel universitario hay un mayor rango, ¿sí? Hay un mayor rango entre los salarios, hay una mayor distancia, es decir, hay datos bastante pequeños y bastante altos en este caso, ¿sí? Entonces, eso es lo que podemos analizar por ese lado de ese versus entre estas dos variables, empleando este código de acá de boxplot, ingreso con nivel educativo, que viene de la base de datos, y muéstrame ese boxplot en color azul. ¿Listo? Adicionalmente, podemos realizar el plot, es decir, el diagrama de dispersión entre esas dos variables, para ver si existe alguna relación. Entonces miren que, pero aquí la tenemos a exponedad y la de ingreso. Ustedes pueden trabajar allá con la variable cuantitativa que tengan en ese caso. Entonces miren que con las dos variables cuantitativas que tenemos podemos hacer el versus de edades versus ingresos, ¿sí? Y observar cuál es el comportamiento de los datos. Entonces, algo que podríamos llegar a analizar de acá es que también la mayor parte de la población, es decir, la que tiene mayores ingresos, se está concentrando en dónde? De los 35 o de aproximadamente los 30 años hasta los 50 años. ¿Por qué? Porque pues, o sea, haciendo ya un juicio acá, esa edad entre los 30 y los 50 años es donde las personas son más productivas. Entonces, entre mayor nivel de productividad se tenga también, pues mayor es el nivel de ingresos, ingresos salariales de la persona, ¿sí? Entonces, otra cosa adicional que se puede inferir de este gráfico que tenemos acá. Y adicionalmente hay pocas personas de edad avanzada, cercana a los 60 años, que tienen un nivel de ingreso bastante elevado, ¿sí? Y en cambio, adicionalmente, personas que están alrededor de los 25 a los 30 años, miren que tenemos por acá estos datos. ¿Qué sucede con estas personas? Miren que la mayoría de las personas que están en esta edad tienen ingresos demasiado bajos, alrededor del 1.000.000 pesos, incluso por debajo del 1.000.000 pesos y un poco por encima del millón, es decir, menos de un salario mínimo se están ganando las personas, en su mayoría, entre los 25 y los 30 años de edad. ¿Listo? Entonces, eso es algo que se puede inferir de este gráfico de acá. Entonces, la idea es que
Con esta información se presenta un informe, ¿sí? Entonces, un informe o la estructura de un informe ejecutivo tiene que ser algo breve, claro, conciso, pero que tenga la suficiente información para poder analizar qué es lo que pasa con una base de datos o con una situación en particular. Entonces, lo ideal es que un informe ejecutivo contenga la parte de la introducción, ¿sí? Contenga parte de la introducción y, por ejemplo, yo puedo decir que de introducción que este informe analiza los ingresos mensuales en función de la edad, el género, el nivel educativo, usando herramientas estadísticas, usando herramienta estadística descriptiva en R, y pues ahí ustedes pueden ampliar mucho más la información, ¿sí? Pueden detallar cómo se tomaron los datos, si conocen esa información, o qué significa cada una de las variables, o qué significa cada uno de los niveles en esas variables, para el caso de las variables que son cualitativas. Un informe ejecutivo entonces tiene introducción, tiene metodología, tiene resultados, tiene la interpretación de esos resultados y tiene conclusiones y recomendaciones. Entonces, en la parte metodológica yo puedo llegar a mencionar tal vez que se utilizaron medidas de tendencia central como la media, la mediana, de dispersión para la desviación estándar y visualizaciones con diferentes tipos de gráficos como box plots, histogramas, diagramas de dispersión y empezar a analizar cada uno de ellos, ¿no? En la parte metodológica, que son como esas pequeñas interpretaciones que hicimos acá en este ejercicio de este caso estudio. Posteriormente, entonces, a la metodología viene la parte de los resultados y aquí es importante que mencionen esos resultados de toda esa información que encontramos. Entonces, yo puedo llegar a mencionar que el ingreso promedio fue de 1.200.000 pesos colombianos, con una desviación estándar de 450.000 pesos. ¿Y qué significa ese 450.000 pesos? Es la distancia que hay en promedio entre los datos, entre los diferentes niveles de ingresos, con ese promedio general que se tiene, que es de 1.200.000 pesos. Puedo mencionar también como una parte de los resultados, y es que a mayor nivel educativo, pues voy a tener un mayor ingreso promedio, especialmente un nivel universitario, ¿no? Ya tener un nivel universitario da mayores ingresos, ¿sí? Puedo mencionar también que la dispersión del ingreso fue más alta en personas con estudios técnicos, por ejemplo, y que existe una relación positiva moderada entre la parte o entre la variable de edad con la variable de los ingresos, ¿sí? Y posteriormente a esto se mencionan la interpretación de esos resultados también. Entonces, se puede llegar a mencionar en el informe, por ejemplo, que los resultados sugieren que la educación influye significativamente en el ingreso, que se observa también una variabilidad alta que puede explicarse por factores adicionales como experiencia laboral, regiones, grupos de edades, entre otras, ¿no? Y finalmente, en ese informe ejecutivo viene la parte de las conclusiones y recomendaciones. Entonces, como por ejemplo, una conclusión puede ser promover el acceso a la educación superior, puede mejorar el ingreso promedio, y se recomienda también un análisis complementario con estadística inferencial para realizar pues, estudios más específicos, en este caso de cada uno de esos grupos poblacionales, ¿sí? Y ya con eso finalizamos entonces este caso estudio. La idea es que ustedes desarrollen como actividad el análisis de una base de datos que va a estar adjunta también a esta información, de tal manera que con esa base de datos ustedes empiecen a analizar la base de datos de manera general por variables, calculen medidas de tendencia central, medidas de dispersión de esas variables, construyan diferentes tipos de gráficos y finalmente puedan ustedes construir un informe que tenga introducción, metodología, resultados, interpretación de los resultados y conclusiones y recomendaciones, y elaboren su propio informe ejecutivo con esa base de datos que va a estar ahí adjunta. ¿Listo? Con eso finalizamos. Muchísimas gracias.